La señora Elena de la Vega no caminaba, ella flotaba sobre el mármol de su mansión con la frialdad de quien se siente dueña del destino ajeno. Esa mañana, mientras el sol de los viñedos de California entraba por los ventanales, un sonido seco rompió la paz del salón, una jarra de cristal de Murano estalló contra el suelo, justo a los pies de Clara. Elena ni siquiera se inmutó por el peligro, solo señaló los pedazos con un dedo cargado de anillos de diamantes. ¿Sabes cuánto cuesta esa pieza, Clara? Cuesta 3 años de tu miserable salario. Pero no te preocupes, no te lo voy a cobrar. Simplemente quiero que entiendas que hay personas que nacen para sostener el cristal y otras, como tú, que nacen para recoger los restos del suelo. Clara, una mujer de mirada noble y manos endurecidas por el trabajo, se arrodilló en silencio. No hubo una queja, ni una lágrima de humillación. A sus 40 años, había aprendido que el silencio era su armadura. Lo que Elena ignoraba era que Clara no estaba allí por necesidad extrema, sino por una promesa hecha en un lecho de muerte décadas atrás. Mientras recogía los cristales, Clara notó que la mano de Elena temblaba ligeramente al sostener su cigarrillo. La gran matrona de la industria textil estaba muriendo, aunque su orgullo se negara a aceptarlo. Sus hijos, buitres vestidos de seda, ya se repartían las propiedades en llamadas telefónicas secretas desde el jardín. Pero Clara era la única que permanecía en la habitación cuando los ataques de tos desgarraban el pecho de la millonaria durante la madrugada. La tensión en la casa alcanzó su punto máximo durante la cena de aniversario de la empresa. Elena, debilitada pero feroz, obligó a Clara a servir la mesa frente a los inversionistas más importantes del país. En un momento de pura crueldad, Elena derramó intencionalmente una copa de vino tinto sobre el vestido blanco de Clara y, entre risas fingidas, le dijo frente a todos: «¿Ves, señores, la seda no es para cualquiera? Hay manchas que no salen ni con todo el jabón del mundo, porque están en la sangre». El silencio en el comedor fue sepulcral. Clara limpió su ropa con una dignidad que hizo que los presentes bajaran la mirada, avergonzados. Pero esa noche, el destino decidió que el juego de poder llegaría a su fin. Un grito ahogado desde la habitación principal rompió el silencio de la medianoche. El corazón de Elena, ese músculo que todos creían de piedra, finalmente estaba fallando. Mientras sus hijos dormían profundamente tras una noche de excesos, fue la empleada de sangre manchada la que corrió a sostener su mano en la oscuridad. En la penumbra de la habitación, el aire se sentía pesado, cargado con el olor a lavanda y el rastro metálico de la enfermedad. Elena de la Vega, la mujer que había construido un imperio sobre la base de la ambición y el desprecio, ahora lucía pequeña, vulnerable, atrapada entre las sábanas de hilo egipcio. Sus dedos se aferraban a la muñeca de Clara con una fuerza desesperada, como si el contacto humano fuera el único hilo que la mantenía atada a este mundo. ¿Por qué?, susurró Elena entre jadeos, mientras Clara le colocaba una toalla húmeda sobre la frente. Tus hijos están en la habitación de al lado discutiendo sobre el valor de las acciones de la compañía de seguros, respondió Clara con una voz suave pero firme. Ellos no vienen porque ya te dieron por muerta. Yo estoy aquí porque hice una promesa. Al amanecer, la mansión se convirtió en un nido de cuervos. Los 3 hijos de Elena irrumpieron en la habitación, no con lágrimas, sino con abogados y carpetas de cuero. Julián, el mayor, ni siquiera miró el rostro pálido de su madre, su mirada estaba fija en la caja fuerte empotrada detrás del cuadro de Velázquez. Clara, lárgate de aquí. Tu servicio ha terminado. Recoge tus cosas y desaparece antes de que llamemos a seguridad, ordenó con una sonrisa gélida. Pero antes de que Clara pudiera dar un paso, el abogado principal de la familia, un hombre que había servido a los de la Vega por 40 años, levantó la mano pidiendo silencio. Tenía un sobrelacrado en color púrpura, el color de la realeza y de los lutos profundos. La lectura del testamento se llevó a cabo en la biblioteca, bajo la vigilancia de los retratos de los ancestros que parecían juzgar la escena. Los hijos de Elena se sentaron en los sofás de cuero, con la arrogancia de quienes se saben herederos del mundo.
Clara permanecía de pie, cerca de la puerta, con su uniforme impecable a pesar de la mancha de vino que aún se divisaba en el dobladillo. El abogado comenzó a leer, y durante 10 minutos, desglosó propiedades en Europa, cuentas en Suiza y flotas de yates. Las sonrisas de los hijos crecían con cada cifra. Sin embargo, al llegar a la cláusula final, la voz del abogado se quebró. A mis hijos, leyó con esfuerzo, les dejo la suma de $1.000.000 a cada uno, bajo la condición de que abandonen esta propiedad hoy mismo. El resto de mis activos, el holding textil, las residencias y el 70% de la fortuna líquida, pasan a nombre de una sola persona, Clara Martínez. Un grito de indignación llenó la sala. Julián se puso en pie, con el rostro rojo de furia, señalando a la empleada con desprecio. Esto es un fraude. Ella la manipuló. Esa mujer no es nadie, es una simple sirvienta que recogía mis obras. El abogado, sin inmutarse, sacó un segundo documento, una carta escrita a mano por la propia Elena días antes de su crisis final. En ella, la millonaria confesaba un secreto que había estado enterrado bajo capas de orgullo y vergüenza durante décadas. Clara no era una extraña. Clara era la hija de la mujer que Elena había traicionado para fundar su imperio, la mujer a la que le robó los diseños originales de la primera colección que la hizo rica. Pero el giro no terminaba ahí. Elena no le estaba devolviendo la fortuna por culpa, se la estaba entregando porque, en sus últimos meses, había sometido a Clara a las pruebas de humillación más atroces para ver si su espíritu se rompía como el de sus propios hijos. Y Clara, en su silencio y su servicio, había demostrado ser la única de la estirpe con la madera necesaria para gobernar un imperio. Clara miró a los 3 herederos despojados y, por primera vez en 20 años, no bajó la mirada. El silencio que siguió a la revelación fue más pesado que cualquier insulto previo. Julián, con los puños cerrados y la mandíbula tensa, avanzó hacia Clara, pero 2 guardias de seguridad, que minutos antes respondían a sus órdenes, se interpusieron en su camino. Esto no se va a quedar así, siseó el primogénito, con el veneno de la derrota en la voz. Mi madre estaba loca, senil, fuera de sus cabales. Ningún juez aceptará que una mujer que limpia suelos sea la dueña de un imperio textil. Clara, sin embargo, no retrocedió. Por primera vez en décadas, su espalda estaba recta y su mirada no buscaba el rincón de una habitación, sino el centro del poder que ahora le pertenecía. Con una calma que heló la sangre de los presentes, Clara sacó de su bolsillo un pequeño dispositivo de grabación que Elena le había entregado semanas atrás, pidiéndole que lo guardara por si las hienas aullaban demasiado fuerte. Al presionar el botón, la voz de Elena, clara y cortante a pesar de la debilidad, llenó la biblioteca. Hijos míos, si están escuchando esto es porque su codicia ha superado a su luto. No busquen abogados. Cada insulto que le propiné a Clara, cada humillación y cada desprecio, fueron grabados por las cámaras de seguridad que yo misma instalé. Quería ver si ella se corrompía como ustedes, o si mantenía la integridad que yo perdí hace 40 años cuando traicioné a su madre. Ella pasó la prueba. Ustedes, en cambio, han fallado cada examen de humanidad. Clara no es mi empleada, es la verdadera dueña de lo que yo robé, y ahora, por fin, la balanza del destino está equilibrada. Los hijos de la millonaria fueron escoltados hacia la salida, dejando atrás las sedas y los lujos que creían garantizados por derecho de sangre. Al quedar sola en la inmensa biblioteca, Clara se acercó al gran ventanal que daba a los jardines. Allí, bajo el sol de la tarde, vio a las otras empleadas de la casa mirando con incertidumbre hacia la mansión. Clara se quitó el delantal manchado de vino, lo dobló con cuidado y lo dejó sobre el escritorio de caoba que alguna vez fue el trono de su tormento. No sentía triunfo, sino una paz profunda y antigua. El imperio de los de la Vega no moriría, pero bajo su mando, ya no se construiría sobre el desprecio, sino sobre la justicia que ella misma había tenido que esperar toda una vida. La historia de Clara se volvió leyenda en la ciudad.
No porque una sirvienta se hiciera millonaria, sino porque la primera decisión que tomó como presidenta del holding fue transformar las antiguas fábricas en centros de capacitación y viviendas dignas para sus trabajadores. Al final, Elena de la Vega tenía razón en algo: hay manchas que no salen con jabón porque están en la sangre. Pero lo que nunca entendió es que la nobleza no se hereda en una cuenta bancaria, se demuestra en la capacidad de sostener la dignidad cuando el mundo entero intenta obligarte a recoger los cristales rotos. Porque a veces, el destino no te quita todo para castigarte, sino para vaciar tus manos y que puedas recibir lo que realmente te pertenece. ¿Y tú, habrías soportado la humillación por una justicia que tardó 20 años en llegar?